¿Dónde nacen esas inseguridades? Hubo una situación que, digamos, fue ese momento cano, la experiencia o una experiencia sexual, no estaba buscando. La sociedad está muy acostumbrada a la mujer diciendo, yo fui abusada. Pero para la sociedad contemporánea, y de hecho para la masculina, es muy difícil aceptar eso, que un hombre pueda decir, hey, yo fui abusado. Yo podría tener unos 9, 8 años. Yo reconocí que fui abusado a mis 19 años. Pero al final eso me destruyó. Porque comenzó a abrir una puerta que no estaba preparado. Ningún niño está preparado para eso. Yo comencé a tener una adicción. A partir de eso, yo siento que espiritualmente estaba como ellos. En las calles, transitando calles, consumiendo cosas debajo de un puente y viviendo en medio de la sociedad. Mezclarse un poco con la pornografía y la masturbación tiene que ver un poco con el sentirse solo y el cómo ante mi soledad hallo placer inmediato. Sí. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Humano Humano. Un espacio donde exploramos las experiencias que definen lo esencial de ser humanos y aprendemos juntos en un camino emocional, espiritual y contemplativo. Así es, el día de hoy Efra nos saluda así. ¿Cómo estás, Efra? Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, bien. Yo creo que después de mucho tiempo estamos nuevamente acá. Así que nada, emocionado por la nueva serie que se viene. ¿Cierto, Steven? Sí. Damos la bienvenida también a todos los que se disponen en el corazón allí a vernos, a escucharnos. Damos gracias también por que nos han acompañado en otros espacios. Y pues bueno, estamos aquí para un nuevo episodio, una nueva temporada. Así es. Así que quiero que piensen en lo siguiente. Escuché hace mucho tiempo, muchachos, que nosotros somos el cúmulo de experiencias y momentos que vivimos a lo largo de nuestra vida. 80, 30, 32, 36 años. Hemos vivido momentos que han marcado quiénes somos. Momentos difíciles, llenos de adversidades, llenos de situaciones que tenemos que enfrentar. Y hoy como hombres, todos trentones, vamos a exponer o entrar a un nuevo episodio donde aprenderemos esos momentos canónicos, momentos que nos marcaron para siempre. Efra, ¿quién eres tú hoy? ¿En qué temporada de vida estás? Uy, qué pregunta, pero, ¿sabes? Me emociona responderla porque a mis 32 años considero que me encuentro en una muy buena etapa de mi vida en donde me estoy enfrentando a muchos retos. Hace más de casi 3, 4 meses perdí mi trabajo y a partir de ahí, pues fue como, ¿ahora qué voy a hacer? Y fue como confiar en lo que Dios quería hacer. Y a partir de ahí, emprender una empresa con unos amigos, uno de ellos eres tú, y realmente ha sido una experiencia nueva para mí, porque es enfrentarme a muchas cosas, pero lo mejor de todo esto es poder estar ejerciendo mi carrera, poder estar enfrentando esos retos que me sacan de la zona de confort y como que descubro cosas que no sabía que tenía y que estaban ahí. Eso me genera mucha alegría. ¿Sigues soltero? Sí. Sí. ¿Queriendo ser soltero? No, pues, ¿qué te digo? Yo creo que en esta etapa de mi vida todo lo que está pasando es bueno porque me está centrando en lo que quiero construir. Sí, y eso a cualquier hombre le emociona. Saber que estás construyendo algo para ti y para la futura persona que viene es algo muy chévere, ¿sabes? O sea, y no hay nada mejor que, sí, obviamente, estoy disponible, pero el hecho de estar construyendo algo, creo que ahorita mismo es lo que me está como tomando más como mi atención. Así que niñas, si ustedes están interesados en mi amigo, ya está construyendo, ya está trabajando, ya se está acercando. Yo estaba trabajando. Por eso, yo sin trabajo. Es que él lo dice como si yo no estuviera haciendo un carajo. No, ya está trabajando en el sentido de que ya está trabajando en él. No, también estaba trabajando en mí, David. Bueno, pero ya está más cerca, mejor dicho, ya está más cerca a ser ese hombre que está más disponible hoy. Está más disponible, tiene emocionado. Digamos que en este momento estoy enfocado en algo que me está apasionando mucho. Entonces, eso es muy bueno. No es que en el pasado no lo estuviera haciendo, pero creo que en este momento de mi vida es lo que quiero hacer y lo que me apasiona mucho más hacer es. Ok.
Tenemos una pregunta a tus 32 años, y todos los hemos pasado por ahí. A tus 32 años, ¿realmente estás donde querías estar? ¿Qué quería hacer Efraín cuando era pequeño? ¿Cómo se imaginaba Efraín a sus 32 años? Ese niño que corría por las calles de Pinillo y dijo a los 32 años estoy como. Bueno, uno, eh, creo que me imaginaba ya casado, con una casa, tal vez pensando en tener mi primer niño ya, obviamente tener establecida ya tal vez una empresa o algo muy propio. Tal vez ni siquiera estaba pensando en que iba a estar viviendo en Medellín o en otra ciudad fuera de mi pueblo, aunque lo pensaba, pero no Ok. era Medellín, sino era Barranquilla. Creo que me imaginaba más en Barranquilla. Pero bueno, Dios ha querido que me establezca acá. Ya hace más de 10 años estoy aquí en Medellín y ha sido, creo que, de las mejores experiencias de mi vida estar acá. Ok, entonces te imaginabas teniendo Sí, esposa, sí. hijos, casa, Pensando en el primero, sí. pensando en el primero, casa y empresa. Sí, Hoy ya estamos teniendo una empresa, sos el director creativo, sí. pero ¿cómo superas la frustración de haber soñado con eso y tener 32 años y tener una cosa de cuatro que has soñado? Bueno, yo creo que, como dice la canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Y yo creo que te enfrentas a la realidad de la vida. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, se llama Pinillos Bolívar. Googleen lo que aparece en el mapa, ahí está. Em, y salir de ese pueblo es también romper muchos esquemas mentales, ¿no? Ok. Entonces también fueron cosas que tuve que enfrentar, tuve que vivir para entender que de una u otra manera los altos y bajos de la vida me iban a formar para ser quien soy hoy. Entonces, creo que me siento satisfecho a pesar de que tal vez eso que les mencioné al principio, bueno, lo que me preguntaron, ahorita mismo no lo tengo, pero me siento satisfecho en el sentido de entender que estoy caminando en la voluntad de Dios. Eso es lo que me llena. Esa expectativa de niño era la expectativa de Efraín o era la expectativa de el mundo alrededor de Efraín. Ambas dos, como diríamos por ahí. Porque yo creo que es una ilusión. Al final yo creo que es un deseo Que que todos todos. tienen, ¿no? Al Así final que es. todos tienen. Aquellos que hemos tenido de cierta manera el privilegio de nacer en una familia eh, establecida y que ha estado unida, porque gracias a Dios mis padres se casaron por la iglesia evangélica y todo, y de una u otra manera ellos me profesaron un buen ejemplo. Entonces también ese buen ejemplo me llevaba como a desear eso. Y creo que la sociedad también nos va llamando a eso, ¿no? Ve, Uno, yo no sé, bro, porque la sociedad de hoy yo no sé si está en esa línea. no, pero en ese momento uno le decían tiene que tener casa, carro, beca, Bueno, sí. y nos empujaban hacia allá. Sí, 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 a eso voy con la pregunta, como, ¿esa era la expectativa del mundo o era la expectativa real del Efraín niño? El querer como esa vida tan establecida o algunos momentos de esa vida del Efraín niño se soñaba con viajar, con conocer el mundo, Con ser con... astronauta, Sí, bueno, ser con ser astronauta, sí. futbolista, no Bueno, sé. yo creo que de pronto lo de viajar, pero más que todo, cuando fui creciendo, el hecho de poder ser o querer ser misionero, ¿sabes? Yo creo que eso también me llamó mucho la atención en su momento, al ir creciendo, porque de una u otra manera, eso como que se vivía en la atmósfera donde yo crecí. Entonces, quería como eso, servir de una u otra manera, de esa forma. Efra, y cuéntanos dos preguntas que creo que muchos nos hemos hecho. Uno, ¿cómo se siente no cumplir esas cosas? ¿Cómo se siente no cumplir eso? ¿Cuáles han sido los sentimientos o pensamientos más difíciles o retadores al no cumplir? Porque creo que también hay frustración, ¿cierto? Y dos, ¿qué tanta de esa frustración es tu propia responsabilidad de no haber alcanzado eso ya? Bueno, yo creo que sí hay frustración, obviamente, en algunos momentos, y hubo frustración en algunos momentos, pero aprendí algo y es vivir obviamente mi proceso y el presente. Al final yo creo que las cosas
suceden por una razón, ¿eh? Y esas razones o esas situaciones o esas circunstancias han formado el Efraín que hoy les está hablando, ¿sí? Un Efraín que se siente seguro de sí mismo y saber que es Dios quien ha estado guiando su vida, a pesar de si los errores y las, digamos, decisiones o malas decisiones que he tomado o que tomé en su momento. De pronto, ¿qué me reprocho yo? De pronto el no ser más diligente en ciertas cosas en su momento, ¿no? El no ser más enfocado o el no ser más como atrevido a hacer ciertas cosas. Yo creo que esas cosas de pronto me puedo reprochar, pero puedo entender algo y es que al final hoy estoy tal vez afrontando esos errores del pasado y los estoy afrontando con valentía y yo creo que los estoy sabiendo superar. O sea, frustración, entiendo esa parte positiva y me alegra mucho porque me consta que has podido enfrentar eso, pero tal vez qué frustración, miedo, tal vez ¿será Sí, que sí me voy a casar? ¿Será que sí va a haber una mujer que quiera este negrito? ¿Será morenito, que tú eres este el negrito. morenito, aunque dice que nos parecemos, pero Sí. sí, este morenito, este negrito, voy a tener hijos, el tiempo pasa, entonces frustración, miedo, ansiedad. Ansiedad, sí. Incertidumbre. Incertidumbre, ansiedad, todas esas cosas pasan, obviamente. Porque ver tú, porque sí, está pasando y ver que tal vez amigos tuyos cercanos se están casando y ver que están logrando ciertas cosas y tú dices, pero ya, ajá, ¿y a mí qué? Señor, que en la lista que tienes allá no colocaste un nombre al lado mío. Eh, pero estoy tranquilo, ¿sabes? Como te digo, estoy tranquilo, estoy en el momento más tranquilo de mi vida. Tal vez en un pasado estuve desesperado por Ok. eso. Estuve desesperado. Pero ¿sabes por qué esa desesperación venía? Por las mismas inseguridades que tenía en mi vida. Yo Entonces, creo que aquí ahí tocas eso ese es. tema, inseguridades, soledad, inseguridades, todo eso que estamos mencionando. Cuéntanos, ¿dónde nacen esas inseguridades? ¿Cuáles han sido esos momentos canónicos que Efraín Serpa vivió que generaron esa inseguridad como una cicatriz que se abre? Eh, Sí, ¿dónde se quiebra Efraín que dice, acá soy más humano? Menos, no es de lo religioso, sino es de lo humano, donde dice, acá tengo que aceptar mi humanidad porque fluyo como un ser humano y estoy lleno de inseguridades, herido, dañado, perdiendo mi camino, sin rumbo. y que a veces eso ocurre desde la infancia, Sí, entonces somos todo oídos, hoy ya nos disponemos a escuchar tu historia. pero ya tomen su cafecito y aquí viene el drama de la historia, ¿no? Pero sí, obviamente hay que Efraín retornar, Serpa Show. retornar, retornar al pasado, retornar a mi infancia, retornar porque yo creo que muchas de las inseguridades que hoy enfrentamos como hombres y como adultos en general se crean en la infancia, ¿no? Se crean Así en esos es. momentos donde tú estás creciendo y donde de una u otra manera tu inocencia te lleva a creer o a de pronto confiar en las personas que te rodean. Y eso sucedió en mi infancia. Pues rapidito así, para entrar en contexto, yo vengo de un hogar cristiano, como les decía. Mis padres siento que me criaron bien. Ellos querían lo mejor para mí y para mi hermano en ese momento. Yo soy el mayor de tres hermanos. En ese momento pues éramos mi hermano y yo. Isabela vino mucho después. Mm, Un saludo, y Isabel. y yo creo que ser hermano mayor también ya de por sí te pone cierta vara, ¿no? Quiéralo o no. Al final yo creo que eso está ahí. Por ser el hermano mayor, tienes que ser el ejemplo, tienes que cuidar, tienes que proteger y todo eso. Y caí en muchas de estas cosas, en cierta forma. Eh, y mis padres tenían que desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Por el trabajo. Y vivíamos, mi hermano y yo, mucho tiempo solos. Y ahí es donde comenzamos también ya a estar como rodeado de personas mayores que nosotros. Y en ese contexto y en ese lugar, obviamente hubo una situación que digamos fue ese momento canon o ese momento como que comenzó a romper mi infancia, por así decirlo, y fue la experiencia, una experiencia de una experiencia sexual que yo no estaba buscando y que se dio en ese momento, en esa etapa de mi vida. Yo podría tener, Conscientemente, obvio que un niño de, ponle tú,
yo podría tener unos 9, 8 años, entre 8 y 10 años podría tener más o menos en ese momento. Y un momento de esos, un niño así, de una u otra manera, tú estás creciendo, tu cuerpo está teniendo cambios, ¿no? Y he escuchado y escuchaba mi crecimiento de que obviamente el sexo y todo esto era malo, ¿no? Y que se tenía que hacer, pero cuando estabas casado y todo eso, pero yo era un niño. Tu cuerpo está experimentando cosas y sensaciones que se sienten bien, pero cuando te dicen que está mal, entonces entras como en una confusión. Sí. Pero lo pregunto de Franz porque ves las cosas por su nombre. Y la sociedad está muy acostumbrada a la mujer diciendo, yo fui abusada. Pero para la sociedad contemporánea, y de hecho para la masculina, Ah, es muy difícil aceptar o aceptar reconocer eso, que un sí. hombre pueda decir, hey, yo fui abusado. Mira, yo creo que eso me tomó mucho tiempo reconocerlo. Okay. Yo reconocí que fui abusado a mis 19 años. Wow. ¿Por qué? Porque en la costa, ¿sí? Estar con una mujer es lo mejor que te puede pasar. Hombre, O sea, macho. hombre, eres un macho. Sí, y tuviste de suerte. Pero a la final eso me destruyó. Porque comenzó a abrir una puerta que no estaba preparado. Ningún niño está preparado para eso. Ningún niño. O sea, ningún niño. Y yo creo que la persona que lo hizo conmigo, que fue una mujer, en este caso, Gracias a Dios. este bendito, eh, el hecho de haber sucedido eso así fue como, ok, ¿y ahora qué? Yo comencé a tener una adicción. A partir de eso, a partir de esa experiencia. Pero yo quiero entender. eh, Esta persona te abusa, se abre una puerta a experimentar Ahora, tu cuerpo. ahora, espérate, yo creo que lo que sucedió en ese momento, para mí esa persona también fue víctima en algún momento. ¿Sí me explico? Creo que esa persona también fue víctima. O sea, una chica de unos 14 años y que quería experimentar estas cosas, siento que también fue alguien que fue abusado en su momento. Entonces yo creo que estaba repitiendo un ciclo. Entonces creo que Es también es eso, posible. porque, porque realmente esa persona sabía mucho más de lo que una persona de esa edad podía saber. Por lo general, el abusado ha sido abusado, También, sí. ¿cierto? Y el abusador ha sufrido un abuso. Pero en tu caso, esta persona te abusa, abre una puerta a experimentar placer sexual, una sexualidad sin orientar. Y entiendo también que a pesar de que tus papás fueron cristianos, Eso. son cristianos, sí, perdón, son cristianos, no estuvieron presentes. Uh-huh. Entonces, obvio, los entendemos, tenían que trabajar y todo, pero tampoco te orientaron, no había esa confianza para hablar de eso Sí. temprana edad. Y por ende también enmarcado en un sitio como tan religioso, esto está mal, pero me gustó en parte, disfruté esto. ¿Cómo pasa el contacto sexual con una mujer a abrir la puerta a otro tipo de experiencias sexuales o a otra, o sea, a otro tipo de experiencias sexuales? Sí, en este caso obviamente fue el hecho de la pornografía, ¿no? En ese sentido creo que fue una cosa que a partir de ahí comenzó a dominar mi vida periódicamente. Y eso era lo que tú decías, o sea, es como, esto se siente bien, pero sé que está mal. Y yo creo que ese es el poder negativo, digámoslo así, que tiene la pornografía en la vida de cualquier persona. Y en la vida de un hombre, en mi caso, hace que el sentido de lo que es todo lo que vives lo puedas desbordar ahí, o sea, como que te puedas como adentrar en eso para solamente Desinhibirse. desinhibirse, escapar de lo que estaba sucediendo a mi Se alrededor. convierte en tu lugar seguro. Algo así, Entonces, realmente. pues yo quisiera así como entender, listo, Se está, convirtió, se digámoslo así. convirtió en el lugar seguro, entonces dejas de tener relaciones sexuales con esta mujer y No, ahora, el tema es que eso continuó, ok, o sea, era algo que continuó. No fue solamente una vez, eso fue continuo. sí, Y eso lo hizo más confuso todavía, ¿sí? El hecho de que eso sucediera continuamente durante mucho tiempo más en mi vida. Entonces,
O sea, yo creo que entender cómo saltas de esto que está mal, ¿cierto? Pero a abrir la puerta a la pornografía. Y a quedarte con la pornografía y se acaba esta relación. Eso es algo que viene como casi en el mismo paquete. Porque al final, un paquete chileno. Cuando tú accedes a eso, el hecho de querer aprender. Algo como que en tu mente, a pesar de que yo sabía que estaba mal, como que si ya hiciste algo malo como esto, la pornografía no está mal. Pero ¿quién te presenta la pornografía? O sea, ¿cómo te das cuenta? Esa misma persona y también otros amigos, sí. amigos, de cierta manera, otros amigos mayores que yo. Entonces eso viene también en medio de todo eso. Ahí es donde comencé a tener esa adicción y esa adicción me persiguió durante mucho tiempo en mi vida. ¿Y qué causó eso? Esas inseguridades que te hablaba, ¿no? Esas Que por inseguridades. cierto, si de pronto alguien quiere profundizar en este tema de la adicción a la pornografía, el segundo episodio de este podcast tuve también el privilegio de abordar este tema con Efra. Hoy no nos vamos a centrar allí, pero si ustedes quieren ir, pueden ir a escucharlo. Listo, entonces abrir la puerta a esta adicción que se convierten en cadenas pesadas que arrastraste durante tanto, tanto, tanto tiempo. ¿Qué provocó? ¿Qué inseguridades provocó? Que repercuyen en que hoy a los 32 años mucho de eso que has soñado no lo hayan logrado. Sí, creo que obviamente repercutió en el hecho de mi autoestima, mi identidad, mi seguridad como hombre en cierta manera, el hecho de no creer que era atractivo a otras chicas, entonces eso también fue algo que me fue aislando. Sí, era como estar viviendo una doble vida. Sí, aquel que se encerraba en el cuarto, en el baño, en algún lugar solo a ver pornografía y el que se presentaba sonriendo ante los papás, ante la iglesia, ante los amigos y todo eso, el que sí era el alma de la fiesta y no sé qué, pero no, estaba viviendo realmente, digamos que un infierno detrás, en depresión, porque yo creo que también la depresión pasó por ahí en medio de todo eso, no la reconocía tampoco porque no sabía que era depresión en medio de todo eso. Entonces esas cosas también yo creo que hicieron que esto fuera casi un pozo sin fondo en ese momento, ¿no? Y que me llevaron a tener esas inseguridades, cosas que me llevaron a no atreverme a como a decirle a la chica que me gustaba, cosas como esas, porque todas estas cosas atrás estaban como susurrando a mi oído siempre. Dentro de ese momento, ¿dónde conecta Efraín el siguiente momento canónico de su vida? Donde dice Efra, acá se rompe todo respecto a toda esta atadura, estas cadenas que me pesan, y mi vida es distinta. Yo creo que ese tiempo o ese momento llega como a mis 19 años, en donde ya yo estaba en la universidad, estaba estudiando en Barranquilla y comencé nuevamente a retomar mi conexión con Dios. Y yo le agradezco a un amigo y que se escucha este podcast, gracias Peter, porque él fue una de las personas que Dios usó realmente para conectarme con él. Yo creo que por eso son importantes esas personas, ¿no? En la vida de cualquiera. Y él fue paciente y Dios lo usó a él para reconectarme con él, en cierta manera. Entonces, ese proceso o ese momento... Ahí dices algo súper importante. Entonces, ocurre este momento canónico en la infancia que te marca y te acompaña hasta los 19 años en la universidad. Durante ese tiempo había una desconexión total con Dios. Dios aparecía intermitentemente, o vivías una doble vida y asistías a la iglesia, pero realmente tu conexión con Dios no era... Yo creo que era una conexión más intermitente, ¿sabes? Para mí, porque para mí los 19 años es un momento canónico, porque yo digo que para los que están en el contexto cristiano, nací de nuevo. Fue digamos, revelación o epifanía, llámalo como quieras, el momento donde yo encuentro quién es Jesús realmente. Y casi que como que de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Amén. Y fue ese momento donde yo experimenté realmente estar frente a un espejo en donde yo pude ver todas mis imperfecciones, ¿sabes? Tantas imperfecciones que había ahí, pero el que estaba reflejando mis imperfecciones no me estaba señalando y no me estaba juzgando. Me estaba esperando con una ropa nueva.
Y eso fue lo mejor. David quería que llorara y voy a llorar. Y ese momento creo que marcó mi vida, porque fue un antes y un después. Un antes y un después el hecho de entender quién era yo en Cristo. ¿Quién era yo? ¿Cómo te viste? Cuéntame un poquito más. Cuando Fue, hablas, yo dices siento, sí, fue como, ¿qué viste? ¿sabes cómo fue? Fue un momento donde yo literal me sentí tan liviano, li- físicamente sentí como que una tonelada de peso se me quitaran de los hombros. Y entendí que era el peso de mi pecado, que lo estaba cargando y que él ya ahora lo cargaba. Y que esas cadenas, como tú decías, se habían roto. Y sí, había temor y miedo porque yo dije, pues hay muchas cosas que yo vivía, ya estaba viviendo en mi vida, ¿no? Como rutina, pero después de eso todo cambió, realmente todo cambió. O sea, porque a pesar de que yo nací en un hogar cristiano, mis papás me hablaban de ese Dios de amor, de todo esto, pero no experimentaba ese Dios de amor, ¿sabes? Y en ese momento fue mi momento con él, en donde yo experimenté eso realmente. A mí me impresiona que hoy estamos en el 2025 después de Cristo y aunque suene muy cliché, realmente Jesús viene a partir la vida En en dos, dos. la historia de la A vida de los una persona en dos. 19 años Efraín se encuentra con Jesús, quien no niega su maldad, es más, la exhibe y te dice, es cierto, Efra, estás sucio Sí, y lo que has consumido te ha hecho sucio y estás manchado y no quieres estar manchado, pero estás preso a un círculo repetitivo de caer, levantarse, caer, levantarse, consumirse, permitir que toda la heridas, inseguridades, sentirte feo, sentirte sucio, sentirte aislado y viene un hombre tan puro y te dice, te amo y todo va a estar bien. Te quito esas ropas viejas y te pongo unas ropas nuevas y te perdono, porque eso fue el perdón que recibí, ¿sí? De mi culpa, de mi y de todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Y yo creo que es lo que de una u otra manera comenzó a transformar mi vida, mi mente, mi corazón. Y obviamente a partir de ahí fue comenzar un proceso de restauración, comenzar un proceso en mi identidad, comenzar muchas cosas que hoy en día miro atrás y digo, wow, las cosas que vivo, o las que viví, perdón, las cosas que viví y las cosas que Dios también me permitió vivir, porque a la final yo creo que estar en el fango, yo no sé si va a ser hereje lo que voy a sonar, lo que voy a decir, pero hace parte del proceso, hace parte de en medio de la voluntad de Dios para perfeccionarnos eh, a su imagen del Hijo, de su Hijo. Entonces yo creo que todas esas cosas me han llevado a abrazar más su gracia, su misericordia, su amor, a valorar lo que Él hizo en la cruz. brutal. 19 años, universidad, encuentro con Jesús. Comienza a ver ese cambio de mentalidad, ese metanoia, ese proceso de arrepentimiento. ¿Qué pasa después? ¿Qué otro evento canónico te saca de pronto cuando llegas a Medellín? O no sé. Sí, yo creo que el momento canónico nuevamente que viene a mi vida es cuando vuelvo aquí, cuando llego a Medellín y tengo que reconocer que el proceso era continuo, continuó porque obviamente hubo recaídas en medio de este proceso con el tema de la pornografía. Y a partir de ahí vuelvo, yo llego aquí a Medellín, llego a CPN y esas cosas como que comienza Dios a hacer una cirugía más profunda en mi corazón. Descubro muchas cosas como eso que de una u otra manera Dios había puesto en mi vida también, el hecho de ir y ayudar a las personas necesitadas, todas esas cosas también comenzaron a formar también como ese peso o ese deseo en mi corazón de poder levantarme en el área social y todo esto, ¿no? Y que también en algún punto de mi vida yo estuve divorciado de mi carrera, yo soy diseñador gráfico y yo no veía cómo conciliar una cosa y otra en su momento. Y Dios, en medio de esto, de estos años, Él me ha llevado a eso, a como a que reconciliar el hecho de que una cosa no tiene que ir por un lado Separada de la y otra. otra, sino que todas las cosas háganla como para el Señor. Si la van a hacer a los hombres, pero hagan como si la estuvieran haciendo para Dios. Y esas cosas la he entendido a la fuerza, no ha sido fácil, pero eso me ha llevado a disfrutar, ¿sabes? A disfrutar la etapa de mi vida ahora,
porque en este momento doy gracias a Dios que voy a regresar a mi pueblo después de más de 10 años soñando esto, con un grupo de mi iglesia haciendo misiones. Entonces, todas estas cosas creo que se ven reflejadas en el hecho de que Dios no se rinde, ¿sí? Con nosotros, a pesar de que nosotros en nuestra maldad podamos darle la espalda una y otra vez. Él ha dicho en su palabra, y es una promesa, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que Él nos va a perfeccionar, ¿sí? Y eso es una promesa con la que yo me aferro. Creo que otro momento entre líneas que podemos llamar como momento canónico es cuando llegas a CPN, trabajas en tu identidad y en tus heridas, pero descubres una pasión por tu vocación hacia lo social. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese descubrir esa pasión por lo social que termina marcando parte de tu historia. Sí, yo creo que en ese momento, en medio de CPN, obviamente Dios comenzó a trabajar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y llegar ahí fue descubrir también que había algo llamado Date un amigo. Entonces era como, digamos, un programa o ministerio, salían a las calles y repartían chocolate y pan. Y salir a las calles fue también ver o verme reflejado en estas personas de la calle. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo siento que espiritualmente estaba como ellos, en las calles, transitando calles, consumiendo cosas debajo de un puente y viviendo en medio de la suciedad del pecado. Entonces, esas cosas fue una de las cosas que yo me vi reflejado ahí, porque yo dije, así estaba yo. Así estaba tu alma. Así estaba mi alma, correcto. Y verlos ahí fue como decir a mí mismo, wow, Dios, gracias, porque tú me rescataste. Y fue también experimentar la compasión de Dios, ¿no? En medio de todo esto. Y recuerdo mucho este pasaje en donde Jesús está en la multitud y dice, y cuando vio la multitud sintió compasión de ellos. Y es vivir la compasión o experimentar la compasión, la única manera de hacerlos es caminando las calles, ¿sí? Porque cuando ves personas en necesidad, como que Dios aviva la llama de la compasión en el corazón, en nuestros corazones. Y yo creo que eso sucedió y por eso me conectó mucho, ¿sabes? El tema social y todo esto. Y de una u otra manera eso fue como un parteaguas también de darle sentido y propósito a mi vida, ¿sabes? Porque muchas de las cosas que sucedieron con esta adicción fue como que yo sentía que no tenía propósito y no sentía por qué debía luchar, no sentía por qué debía resistirme. Entonces, cuando creo yo que una persona, y en este caso, en mi caso, un hombre tiene propósito, yo creo que sabe por qué luchar, sabe por qué mantenerse, ¿sí? Sabe por qué tienes que estar en pie de lucha todos los días, ¿no? Porque sabes que de esto depende no solamente tu futuro, sino lo que Dios te ha entregado. Entonces yo creo que esas cosas comenzaron a construir también, no digamos que mi identidad, pero sí como que eh, ese rumbo, hacia el correcto, propósito de correcto, quién sos, sí, para sí, qué estoy aquí en la tierra total, y por qué tuve que pasar por esto. total, sí. Súper, súper interesante. Yo creo que hay algo que también conecta como los momentos, como la línea temporal de Efra y es la soledad o la solitud. Y, y digamos que me causa curiosidad en qué momento Efraín conecta su soledad de niño, la ausencia, o sea, si bien tienes la imagen de una guía paternal o de una familia y la imagen de cómo construir familia y matrimonio, también esa imagen se desdibuja un poquito en la ausencia de sus papás. Sí. Y cómo conecta Efraín la ausencia de sus papás y la reconcilia con sus batallas espirituales y su soledad y porque en parte creo que mezclarse un poco con la pornografía y la masturbación tiene que ver un poco con el sentirse solo y el cómo ante mi soledad hallo placer inmediato. Sí. Y cómo reconcilia su cercanía con Dios, el perdón, su cercanía con sus papás y vuelve a ese núcleo de ahora soy un Efraín lleno. Completo. Sí, vivo. Yo creo que la palabra que llega a mi mente es gracia. ¿Y por qué? Porque en medio de todo eso yo pude descubrir la gracia de Dios, ¿sabes?
en medio de mi soledad, la gracia de Dios estuvo conmigo. Él estuvo conmigo cuando no debía ser así, cuando yo le estaba siempre dando la espalda. Yo descubrí que yo nunca estuve solo. Él estuvo conmigo. Entonces, entender eso me llevó a entender a mí que la soledad pasa por ser algo físico más que espiritual. Yo creo que muchos andan solos porque están desconectados del Padre. Y como bien lo sabemos, muchas personas están muertas espiritualmente. Pero cuando Él llega a mi vida, yo descubrí que de una u otra forma Él estuvo allí, a mi lado. ¿Sí? Yo tal vez no lo podía experimentar o no lo podía sentir, porque Él no vivía en mí, no habitaba en mí. Pero cuando Él habita en mí, comencé a descubrir esas cosas. Comencé a entender esto y comencé a que mi identidad no se basaba en lo que la chica que me gustaba decía de mí, o la persona o X personas decía de mí, sino lo que decía Jesús de mí. Y puede que suene cliché, pero fue algo que viví y experimenté. Sí, porque realmente, después de que ese suceso pasó en mi vida, yo me miraba al espejo y yo veía a una persona diferente, totalmente diferente. Porque para mí el cambio no solamente fue espiritual, sino físico. Y fue muy loco en ese sentido. Porque descubrí esto. Descubrí que la soledad pasaba a un segundo plano porque sabía que Él estuvo conmigo y Él estaba conmigo, ¿no? Y que me dio la oportunidad de nacer en un hogar como el que tuve. ¿Qué pensaba o cómo se sentía el Efraín niño después de ese suceso cuando ve a sus papás? Yo creo que yo los llegué a culpar muchas veces. De hecho, llegué a reprochar creo que lo que hace la distorsión del pecado, ¿no? En la vida de uno. Y llegué a reprochar el hecho de haber nacido en esa familia. Porque no podía vivir los placeres de mis amigos, de estar ahí, de estar allá en la fiesta y lo otro. Aunque si bien yo tuve mi momento desordenado en mi infancia y digo mi adolescencia, al final yo digo, wow, Dios, no estaba valorando a mis padres. Sí, y ahora que yo estoy acá, a muchos kilómetros de distancia de ellos, cada que voy, cada que vienen, digo, tengo que aprovechar cada instante y cada momento con ellos, ¿sí? Porque en algún momento Dios va a decidir llevarlos con Él, ¿sí? Me va a dar muy duro, pero también me va a alegrar porque va a estar con Él, van a estar con Él. Pero debo y quiero aprovechar esos momentos. Ahora, yo decidí quitarle la culpa a mis padres, ¿sí? Porque ellos estaban haciendo lo mejor, para mí y para mi hermano, para mi familia. Entonces decidí quitarle la culpa. Ya decidí como dejarles de culpar si fueran o no responsables de eso, porque a la final estaban tratando de hacer lo mejor. Y creo que para darles el contexto, mis padres venían de hogares disfuncionales. Entonces, ellos son un milagro de lo que Dios hace en la vida de personas, porque los unió y hasta el día de hoy, en medio de la familia, son una pareja que se ha mantenido durante mucho tiempo. Efraín, hemos conocido tus momentos canónicos. Gracias por compartirlo con nosotros, con la gente que nos va a ver y escuchar. ¿Cómo podrías definir en una palabra la herramienta que te permitió superar estos momentos canónicos que nos pueda servir a nosotros y que les pueda servir a ellos? Yo creo que yo no diría herramienta, ¿sabes? Yo diría más que todo una persona. Okay. Y esa persona es Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en donde nosotros podamos encontrar paz y libertad. Solo Él. Él dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esa palabra fue la que llegó a mí cuando Él me dio la libertad de esa adicción. Y yo creo que eso es lo que deben tener en cuenta. Y la convicción es entender esto, que hoy yo he sido vulnerable con ustedes y con ustedes. Sentía un poco de temor porque digo, ¿qué van a pensar?
yo creo que me va a bajar puntos ante las chicas. Pero yo dije, ¿sabes? Eso no me importa y no me interesa porque al final, o sea, las chicas se interesan, lo que interesa es lo que Sí. puedan hacer las personas. al final lo que me interesa es que vean cómo Dios toma un pedazo de barro y lo moldea a su voluntad. Entonces eso somos. Somos personas que de una u otra manera están transitando este camino que se llama vida, que tienen tropiezos, que somos imperfectos, pero que al final tenemos un Dios amoroso, bueno, perfecto, que se inmiscuye en nuestra vida y nos lleva a vivir una vida plena y en libertad. A pesar de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, Él nos hace eso, Él nos lleva a eso, a vivir eso. Quiero cerrar este episodio contándoles que, así como Efraín tuvo la oportunidad de contar sus eventos canónicos, Steven va a tener su oportunidad y no se imagina. No, imagínate, yo soy el más suavecito de los tres. No se imaginan por lo que estos hombres han tenido que pasar y transitar. Y el hecho solo de estar vivos es un testimonio de la gracia y del poder de Dios. No se pierdan los otros episodios. Quiero cerrar con algo que escribí hace bastante tiempo, que creo que aplica para todo lo que está diciendo Efraín, y es que todo lo que hay en él, pues lo va a parafrasear. Lo disperso, lo sensible, lo tímido, lo creativo, nace de su historia. Pero esta historia no sería esa historia si Dios no la estuviera escribiendo de puño y letra. Y creemos firmemente que lo mejor está por venir, Efraín. Siempre. Que tu capítulo, tus eventos canónicos no han terminado. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros estamos llamados a estar de victoria en victoria. Pero eso requiere que hay una lucha, con una otra lucha constante para estar en victoria, pero creemos que Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así como está con Él, está conmigo, está con Steven y está con ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Humano a Humano. Bendiciones y Chao. nos vemos hasta la próxima. Aquí fue.